Bueno, ¿cómo les va? Soy la doctora Fragapaña. Vamos a hablar sobre insuficiencia renal aguda. Un poco el coloquio este habla de lo que es un síndrome caracterizado por un descenso rápido, ya sabemos en horas o días, y sostenido de la tasa de filtración glomerular. Puede darse sobre riñones con función normal o en aquellos con insuficiencia renal crónica. La disminución de la tasa de filtrado glomerular se evidencia por un aumento en la concentración de las sustancias nitrogenadas, lo que llamamos azoemia, y de la creatinina, que es reflejo de la retención de productos de desecho. Este puede acompañarse o no de la disminución de la diuresis. Es de aquí que sacamos que tenemos formas oligúricas y las formas no oligúricas, donde el volumen urinario, más de 400 centímetros cúbicos en 24 horas, son las más frecuentes, representando alrededor del 60%. Generalmente son oligosintomáticas y pueden pasar desapercibidas. ¿Cómo se clasifican? Puede ser prerrenal, renal o intrínseca o postrenal. En cuanto a la prerrenal, sabemos que la retención de sustancias nitrogenadas es secundaria a una disminución de la función renal fisiológica debido a una disminución en la perfusión renal, como ocurre, por ejemplo, en un cuadro de deshidratación, en hipotensión arterial, en una hemorragia aguda, insuficiencia cardíaca congestiva o hipolinemia severa, etc. Como no hay necrosis del tejido renal, la retención nitrogenada revierte antes de las 24 horas de haber logrado una adecuada perfusión renal. En el caso de la postrenal, es usualmente un problema de tipo obstructivo que puede ocurrir en diferentes niveles, ya sea uretral, vesical o ureteral. En estos casos, también, si la obstrucción persiste por periodos prolongados, el paciente desarrollará insuficiencia renal aguda intrínseca. Y en cuanto a la renal intrínseca, es donde hay daño tisular agudo del parénquima renal. Y la localización del daño puede ser tanto glomerular, vascular, tubular o intersticial. La forma más frecuente es la necrosis tubular aguda, NTA, siendo la causa más frecuente de esta la hipoperfusión renal prolongada. Hay injurias que podemos hablar como directas, nefrotóxicos o como otras causas. Tenemos dentro de ellos los antibióticos nefrotóxicos o potencialmente nefrotóxicos que solos o combinados con otras drogas. Por ejemplo, los aminoglucósidos solos o en combinación con cefalosporinas o furosemida o la anfotericina B. Después tenemos sustancias con contraste, generalmente son contrastes yodados, donde estudios simples pueden llevar al paciente a una insuficiencia renal. Y los AINES, no tanto por su efecto tóxico directo renal, sino por un efecto inhibidor de las prostaglandinas, donde estos producen un efecto antagónico a la angiotensina de la arteriola aferente. Un consumo crónico de AINES puede llevar a esto como es sabido. Después hablamos de otros tóxicos como la hemoglobinuria y la mioglobinuria, que no parecen ser tóxicos directos por sí mismos, pero hay dos factores que contribuyen al desarrollo de la necrosis tubular aguda, tanto la presencia de la hipotensión arterial o el pH de la orina ácido. Y en el caso de la hiperbilirubinemia severa, dice una bilirrubina total mayor a 10, a predominio directo, tienen riesgo de desarrollar la ira durante actos operatorios, generalmente en cirugías mayores. Esto le da un estado de inestabilidad vascular renal y la ira se desarrollarían por hipoperfusión renal. Y la injuria renal indirecta, donde tenemos la hipoperfusión renal prolongada, donde es la causa más frecuente de la NTA, tenemos los casos de cirugía mayor, trauma, hipovolemia severa, sepsis y los quemados, donde consideramos que más del 15% de su superficie corporal, en una situación de un quemado, la NTA se produce por hipovolemia, rabdomiólisis, sepsis y antibióticos nefrotóxicos. En algunos casos, intoxicación por metanfetaminas, el éxtasis, se ha descrito la ira y la etiología probable es la asociación de rabdomiólisis e hipotensión arterial. Si vemos la fisiopatología, la necrosis tubular aguda, hablamos de que primero hay un proceso de isquemia renal, donde esto lleva a cambios glomerulares hemodinámicos, con una contracción mesangial, la vasoconstricción y una congestión medular. Esto haría que haya una disminución del oxígeno en la médula externa y llevaría a la disminución de la tasa de filtrado glomerular. El daño tubular estaría dado por la isquemia renal y por esta disminución de oxígeno en la médula externa, lo que causaría a su vez una obstrucción tubular y un back leakage, llevando a la disminución de la tasa de filtrado glomerular. ¿Qué hacer ante sospecha de IR aguda?
Buscar 5 respuestas. ¿Es una ira en un riñón previamente normal o sobre una enfermedad renal crónica preexistente o es una enfermedad renal crónica? ¿Existe obstrucción de la vía urinaria? ¿Existe reducción del volumen efectivo de líquido extracelular? ¿Puede haberse producido una oclusión de un vaso grande? ¿Puede haber una enfermedad parenquimatosa diferente de la necrosis tubular aguda? Bueno, ahí es importante ir a una buena anamnesis donde hay que buscar datos sobre el balance hídrico, de pérdidas por vómitos, diarrea, uso de diuréticos, sangrados, etc. Revisar la evolución del patrón de la diuresis y alteraciones de la micción en búsqueda de posibles causas obstructivas, registros de fármacos ingeridos días o semanas previas, antecedentes de enfermedad renal crónica, diabetes, hipertensión de larga evolución, indagar sobre síntomas de enfermedad sistémicas que orienten a una ira intrínseca diferente de la necrosis tubular aguda y solicitar laboratorios previos que tenga el paciente para poder chequear esta función previa. Cuanto a las manifestaciones clínicas, los síntomas y signos van a depender de la forma clínica y la severidad de la ira intrínseca. Puede haber anuria, oliguria o mantener un volumen urinario normal, puede aparecer edemas o signos de sobrehidratación y puede presentar falta de apetitos, náuseas o vómitos y síntomas y signos neurológicos como mioclonías, debilidad muscular, somnolencia o coma que dependen del grado de uremia. Asimismo, se pueden presentar síntomas y signos asociados a las complicaciones. La ira se complica frecuentemente con el desarrollo de una hipervolemia, hiperpotasemia, hiponatremia, hiperfosfatemia, hipercalcemia, hipermagnesemia, acidosis metabólica con GAP elevado y la clínica de uremia o síndrome urémico. La hiperuricemia es otra de las complicaciones. Si podemos ver acá en este cuadrito donde dice complicaciones de insuficiencia renal aguda intrínseca, vamos a ver a nivel cardíaco puede aparecer insuficiencia cardíaca congestiva por esta sobrehidratación, la anuria, y las arritmias por las alteraciones en los iones, pericarditis, tanto urémica. A nivel pulmonar pueden aparecer tanto edema pulmonar, distrés o neumonías. Recordemos que pacientes con insuficiencia renal también se comportan como inmunodeprimidos. Los neurológicos, probablemente por la asociación de tóxicos y iones, puede ser confusión, convulsiones, coma. A nivel gastrointestinal, la hemorragia digestiva alta, generalmente estados urémicos, alteran las superficies de las mucosas, más los trastornos plaquetarios y la tendencia al sangrado que tienen. A lo que hablamos, infecciones tanto pulmonares, urinarias y lesiones quirúrgicas, la anemia y la tendencia al sangrado que acabo de decir, y a nivel nutricional, la pérdida de peso. En cuanto al laboratorio, vamos a evidenciar un aumento en la creatinina y en el boom plasmático, la uremia. Y lo que sí en esto podemos ver algunos patrones que pueden sugerir la etiología, como unos tips, por ejemplo, en la insuficiencia renal aguda prerrenal, un aumento mayor de la urea que la creatinina, puede estarnos hablando de este origen. La creatinina fluctúa con el estado de la bulimia. En cambio, en una rabdomiólisis, por ejemplo, podemos evaluar que hay mayor creatinina que uremia. La creatinina suele aumentar 24 o 48 horas después de la isquemia renal o tras el contraste radiológico y suele alcanzar el pico en 3 a 5 días y descender a los 5 o 7 días. Y en la necrosis tubular aguda nefrotóxica y la aterombolia, el pico de la creatinina se alcanza a los 7 a 10 días. Esto es algo que podemos tener en cuenta, no es determinante. En el caso del hemograma, ahí vamos a ir a ver si el paciente tiene anemia, qué tipo de anemia tiene, si es una microangiopática, si tiene una trombopenia, si tiene una eosinofilia, lo que nos puede llevar a pensar en una PTT, ¿sí? En una MAD, o causas que me van a hacer ir pensando a que se puede asociar. La calcemia, una CPK, en el caso de una rabdomiólisis, una uricemia en pacientes con un síndrome de lisis tumoral, una hipercalcemia asociada de otro caso. En serologías, complemento, ANCA, antimembrana basal glomerular. En el caso del sedimento de orina, ¿uno qué va a ir a buscar? Va a buscar células, cilindros y cristales. En la prerrenal, generalmente el sedimento es normal o pueden haber
cilindros hialinos. En la posrenal generalmente es normal, aunque puede haber una hematuria, una leucocituria, según la causa de la obstrucción. Y en la necrosis tubular agua isquémica o nefrotóxica aparecen los cilindros granulosos de color marrón o cilindros de células desprendidas y células epiteliales aisladas y con microhematuria. En las enfermedades glomerulares, los cilindros son hemáticos y los hematíes son dismórficos. La presencia de eosinofiluria va a hablar de una nefritis intersticial alérgica, enfermedad aterotrombótica. Menor cuantía se va a presentar en la glomerulonefritis proliferativa, la pielonefritis, la cistitis y prostatitis. Los cristales de oxalatos pueden aparecer en la intoxicación por etilenglicol, la hemoglobinuria y la mioglobinuria, estadios de hemólisis o rabdomiólisis respectivamente. Y la proteinuria, de acuerdo al rango, generalmente podemos pensar en menos de 1 gramo día, la ira isquémica o nefrotóxica, donde es una proteinuria tubular, más de 1 gramo día sugiere enfermedad glomerular o mieloma, y la proteinuria de grado nefrótico asociada a la ira, nefritis intersticial alérgica, sporaines, rifampicina o interferón. Estos son tips que podemos tener como guía en el interrogatorio, en la búsqueda de laboratorio y demás. La ira prerrenal versus la necrosis tubular aguda, en base a que la ira prerrenal no existe un daño tubular, se usan varios parámetros para poder diferenciar de la ira establecida en la que sí existe daño tubular. Entonces tenemos varios índices urinarios que podemos analizar, como lo que es la densidad urinaria, la osmolaridad, ¿sí? la tasa entre la osmolaridad urinaria y plasmática, el sodio urinario, la creatinina de la urinaria y plasmática, la urea urinaria y plasmática, el índice de insuficiencia renal y la fracción excretada de sodio. Tenemos la curva de lo prerrenal con la necrosis tubular aguda. Si uno se pone a analizar las dos últimas fórmulas que se encuentran acá, el índice de insuficiencia renal y fracción excretada de sodio, son las fórmulas que se encuentran hacia la derecha. Uno podría estimar en dónde estamos parados. Si la densidad urinaria es más de 1020 en una orina completa, o menos de 1010, la osmolaridad, si es más de 500, penso en prerrenal, si es menos de 350 en necrosis tubular aguda, y estas tasas que podemos ir calculando con el ionograma urinario nos pueden guiar dónde estamos, frente a qué situación estamos. En cuanto a las imágenes, la eco renal nos va a ayudar a definir el tamaño, el grosor de la corticalia y diferenciación córtico-medular con la dilatación de las vías urinarias en el caso de que sea una obstructiva. Y la tomo abdominopelviana, que se usa mucho sin contraste para definir nivel de obstrucción, si estuviéramos pensando en una obstrucción intrínseca o ureteral, como un lito, pero también podemos tener, no sé, un tumor extrínseco que uno debería evaluar si amerita o no el contraste, pero en las obstructivas realmente nos sirve mucho más las sin contraste para evitar poner en evidencia el lito radiológicamente. Y la ecodoppler renal o angioresonancia, bueno, también es pensando en pacientes con estenosis, con alteraciones del Doppler y demás. La biopsia renal se puede ir a buscar en estas patologías como la glomerulonefritis rápidamente progresiva, nefritis intersticial alérgica, una ira asociada a mieloma, microangiopatías trombóticas, un rechazo agudo del injerto o búsqueda de etiologías, por ejemplo, no sé, un lupus, por decirles, ¿sí? Entonces, esta es otra herramienta, no todas las pacientes se biopsian, son pacientes determinados y elegidos con el fin de encontrar bien la causa. Y el tratamiento aborda a lo que es el restablecimiento de la perfusión, el uso de cristaloides, básicamente, se ha demostrado que son mucho más útiles y menos dañinos, las transfusiones si hay hipovolemia por hemorragia, el manejo hidroelectrolítico, y no hay tratamiento específico para la ira de la necrosis tubular agudo, sino que hacer un sostén. Y en la causa postrenal, resolver la causa obstructiva. Los objetivos del tratamiento son lograr mantenimiento del balance hídrico, conseguida la euvolemia, hay que restringir los ingresos y el control de egresos. La sobrecarga hídrica autoriza el uso de diuréticos de Lassa para establecer
restablecer o incrementar la diuresis. La corrección de trastornos electrolíticos, como la acidosis metabólica, no es necesaria la administración de bicarbonato a no ser que su valor fuera menos de 15 equivalentes o que se acompañe de hiperpotasemia. Y con respecto a la dieta, siempre es importante hacer una restricción de proteínas a menos de 0,8 gramos por kilo en pacientes no hipercatabólicos y a menos de 1,4 gramos por kilo en pacientes hipercatabólicos o con terapia sustitutiva renal. Siempre pensar también los hidratos de carbono, pensados bien siempre con la nutricionista, pero bueno, esto también hay que restringirlos y también ver de acuerdo al índice de masa corporal del paciente cómo se va a manejar la dieta. Y por último, tener en cuenta que las indicaciones de terapia sustitutiva renal hay que irlas evaluando de acuerdo si el paciente responde o no responde. Y tenemos en el caso de acidosis, donde el pH es menos de 7,1, los electrolitos, una hipercalemia severa, más de 6,5 miliequivalentes por litro, que no responde a medidas médicas, ingesta de tóxicos, alcohol, salicilatos y drogas, la sobrecarga de volumen refractaria al tratamiento que estamos haciendo con el uso de diuréticos y en el caso de pacientes con uremias mayores a 200 que están encefalopáticos, con pericarditis, convulsiones o disfunción plaquetaria. Acá es donde vamos a evaluar todo lo que es si el paciente debe ingresar o no. Con respecto a los electrolitos en la hipercalemia severa, un poco se pueden usar las hipocalemiantes endovenosos, pero bueno, hay que tener un control con electrocardiograma, con arritmias y demás, y probablemente esto es parte de una descompensación que no solamente va a ser la única causa, muchas veces es motivo de llevar a la diálisis, pero bueno, se evalúa en un todo al paciente el estado general. Mamá.